tercer bloque de Alfil TV. Ya está sentado con nosotros Diego de Equino. Muchas gracias por venir, Diego. Gracias por invitarme. La primera pregunta que te queremos hacer para despejar la incógnita, porque viste, de cada campana dice una cosa distinta para un economista, para un técnico. ¿Cuál es el real impacto fiscal que tiene la nueva fórmula jubilatoria que ha tenido media sanción en la Cámara de Diputados? Bueno, eso me parece que es bastante inobjetable porque hay un cálculo que hizo la Oficina de Presupuesto del Congreso a las distintas alternativas y yo entiendo que la variante... 0,43 creo que... 0,43, la variante que salió, 0,43 del Producto Bruto argentino, para que la gente lo entienda en plata, cuánto sería. Es muy difícil hoy en Argentina decir cuánto es nuestro producto en dólares por la otra charla que seguramente vamos a tener, que es el tema de la divisa. Pero prudentemente estamos hablando de una medida que puede estar en el orden de los 2.000 millones de dólares. ¿Es en términos macroeconómicos un cambio muy profundo para el gobierno o es muy delicado el equilibrio que está administrando en este momento y por eso reacciona así? Yo creo que es lo segundo. Me parece que el gobierno tomó ciertas decisiones de cómo corregir el desbalanceo financiero que absorbieron cuando se hicieron cargo en diciembre. Pensemos que el agujero era del orden de 15 puntos del Producto Bruto, es decir, si esto es 0,4 o 0,5, estamos hablando que algo que era 30 veces o más grande que esta discusión. Uno diría, bueno, esto es poco, pero bueno, el gobierno ha hecho esfuerzos políticos, ¿no?, y de gestión enormes para tratar de ordenar, así que yo entiendo que ellos se sienten agredidos dentro de ese marco del plan, donde han logrado de alguna manera poner sobre una línea muy delgada la parte financiera del Tesoro, y esto evidentemente la tensiona y los obliga eventualmente a recalcular y corregir. Diego, lo anticipábamos antes del corte. ¿Cuándo se va a producir esta tan mentada o tan mentado rebote de la economía? A ver, yo soy de la idea que no hay rebotes en la economía, ¿no? El rebote, ¿Qué hay entonces? Lo que puede haber es una recuperación, una reactivación. ¿Y ¿sí? cuándo es la pregunta, no? Yo estoy en la tesis de que el piso fue mayo, no fue marzo. Creo que la forma en la cual... ¿El piso en qué sentido? El piso de la actividad económica. La forma que fuimos cayendo es en forma de U, caímos verticalmente diciembre, enero, febrero, marzo. Abril se aminoró la caída. Bien. Y mayo hemos hecho piso, ¿sí? El tema es cuán ancha va a ser esta U, ¿no? Porque una U uno la puede dibujar así, la puede dibujar así, o eventualmente puede ir a un piso y puede haber otro piso más abajo. Yo creo que el desafío que tiene el gobierno a partir de junio tiene que ver con lograr que esta U sea lo más cortita posible en su panza y empiece a subir. Para ello, obviamente, me parece que faltan algunos elementos desde el punto de vista técnico para que eso ocurra. ¿Cuáles serían esos elementos que permitirían pensar en este momento de ascenso económico? A mí me parece que hay un consenso, si uno le presta atención a los colegas que escriben o participan de manera pública, y tiene que ver con los precios relativos. La actividad económica no se va a recuperar si los precios relativos no están anclados. ¿Qué significa eso? Que el precio del vaso en relación a esa mesa, en relación a una cubierta de un auto, en relación a nuestra vestimenta, esté más o menos estable. Si esto está permanentemente cambiando, es muy difícil que alguien invierta para poder recuperar luego en ventas e inversión. Y para que haya estabilidad de precio relativo, sin dudas es necesario que el cepo se comience a desarmar, no digo de golpe, de un día para otro, pero se comience a desandar ese camino. Mientras exista cepo, existe lo que se llama desarbitraje financiero. Es decir, hoy liquidar una operación de comercio exterior, si quien lo hace no está bien asesorado en términos financieros, puede perder en la posición de liquidación entre 5 a 7, 11%. Pensemos en una operación de comercio exterior por caso de importación de $1 millón, puede perder entre 70, 100, 110 mil dólares en una sola operación por no tener un buen asesoramiento financiero. Quien se dedica a importar para producir no tiene por qué saber de trading financiero. Bueno, eso es lo que está pasando hoy. Esto está ligado a esta pluralidad de tipos de cambio que existen en la actualidad. Hay una noticia muy reciente que habrán leído que tiene que ver que la Comisión Nacional de Valores permitió eliminar el parking. La gente dirá, ¿qué es el parking? Bueno, es comprar un bono, tenerlo 24, 48 horas para poderlo vender. ¿Y eso por qué lo hacen? Lo eliminan para quienes puedan tomar crédito hipotecario UVA. ¿Por qué? Porque los créditos UVA son en pesos, pero quien vende, sabemos que en Argentina vende en dólar. Entonces, si yo tomo un crédito en peso UVA y el que me vende me tiene que esperar 2 o 3 días que le dé los dólares, me dirá, mirá,
el precio de hoy, pero dentro de 3 días no lo sé. Bueno, eso es arbitraje. La CNB, en este pedacito, de hecho, bueno, no hay parking, así usted puede... Una pequeña desregulación. Es una pequeña regulación. Pensemos que si eso empieza a estar en muchos sectores de la economía, después vendrá la discusión del impuesto país, el tema de las retenciones, tiene muchas aristas el CESPO. Pero concretamente hay mucho desarbitraje financiero y eso daña la planificación de la inversión. Diego, volviendo al tema de la reactivación económica, te enfrento con lo que he escuchado de algunos de tus colegas. Me dicen, por el lado del consumo es imposible que se vea una reactivación económica porque el consumo está en un nivel muy bajo. Pero al mismo tiempo, la capacidad instalada de Argentina, según escucho de ellos, Argentina está trabajando a un 50% menos de su capacidad instalada, con lo cual tampoco podría pensarse que va a haber una reactivación de la mano de la inversión. ¿Por dónde va a venir la reactivación? Bueno, como toda recuperación, pensemos en una U si la empezamos a dibujar. Va a empezar despacito y si fuera todo bien, en algún momento empezaría a empujar muy fuerte hacia arriba. Esa primer parte, yo creo que sí puede venir los primeros puntos del consumo, pero de la mano no de que haya una vigorosa reactivación del consumo, sino tiene que ver con la recomposición de los ingresos fijos. De hecho, la Cámara de Diputados está discutiendo una recomposición de ingresos para jubilados y pensionados. En los sectores de salarios está pasando lo mismo, es decir, que si la inflación está calmada y los salarios empiezan a recuperar, bueno, eso va a empezar a gotear un poquito más de demanda en materia de consumo. Si por otro lado hay crédito que empieza a asomar, ¿no? Crédito hipotecario, esperemos aparezca crédito prendario y la gente se anima a tomarlo, muy probablemente eso empiece a mover un poco la rueda. Ahora, lo que va a haber es una desacumulación de stocks, digamos, por lo que vos señalás, efectivamente la capacidad instalada está muy poco usada, lo normal es que se use entre un 75 y un 80, no el 100, Argentina está en el orden del 50, 55, es decir, tenemos mucho para recorrer en la U hasta que esa capacidad instalada, digamos, esté en los 3 turnos trabajando si fuera una fábrica y ahí piensen efectivamente en agregar una nueva línea de producción. Eso faltan ya varios meses, ¿no? Y en este panorama y en este mientras tanto, inflación a la baja, recesión, no consumo, ¿qué pasa con el desempleo? Que se ha posicionado como la preocupación principal de la gente, dejando en segundo plano el tema inflacionario, el tema de los precios. El desempleo, digamos, está asociado de alguna manera a esta estrategia de baja inflación que tuvo el gobierno, que es con enfriar la economía, a partir de producir un ajuste, ¿sí? Poner la economía en modo stand-by, ¿sí? En modo ahorro, lo ha dicho el presidente. Eso se ha metido en toda la familia, en las empresas, todos estamos controlando los gastos, estamos postergando gastos. Y bueno, en aquellos casos, digamos, que se le empieza a complicar la ecuación empresarial, evidentemente empiezan a producirse el fenómeno de desempleo que se está viendo. La manera que eso vuelva a recuperarse será de la mano de, como te decía recién, que tenuemente se puedan recuperar los empleos caídos. Y eso va a estar ligado a un proceso de expectativa. Hoy el gobierno está parado fundamentalmente en un proceso de expectativa. Yo creo que tienen 60, 90 días críticos. Creo que julio y agosto pueden ser meses críticos para que se bifurquen los caminos. Y la gente, y los agentes económicos, empresas, familias, estamos optimistas respecto del futuro, ¿no? De ese presente, se va a seguir soportando y no va a haber un piso más abajo del de mayo y muy probablemente empiece a haber una lenta recuperación. Si en julio o agosto la gente no ve optimismo, vamos a tener que prepararnos para una caída adicional del consumo que se nos va a agregar esta caída de 6 puntos del PBI que venimos arrastrando. Muy probablemente eso nos agregue 2 o 3 puntos más de caída y nos termine generando una caída del PBI parecida a la del 2020. Diego, te hacemos una última pregunta porque ya casi nos estamos quedando sin tiempo. Recordamos que durante la última presidencia de Alberto Fernández, cuando más crisis había en el marco político, cuando las internas del Frente de Todos se ventilaban en Twitter, los economistas decían que había un componente muy importante de la política en la economía. Hoy por hoy, ¿se está viendo algo similar con todos los contratiempos en la política, al menos, que tiene el gobierno nacional? A mí me parece que no. Yo creo que la política quedó desorientada. Esta es una visión como economista. Luego de que ganó el primer presidente economista de la Argentina, aparte de que es un outsider, bueno, no voy a entrar en detalle. Creo que la política está desarticulada, no tiene alternativas técnicas, no escucha, no hay programas alternativos a los que ofrece el gobierno, sí hay críticas por los daños que se están produciendo, y creo que el riesgo que tiene el gobierno primero va a venir del lado de mi profesión, que es la que tiene el presidente, y va a pasar, si les va mal a partir de julio-agosto, que van
a empezar a ver nuevas opciones de cómo llevar adelante esta nueva vuelta a crecer del país. Si eso llega a prender en el colectivo de la sociedad, probablemente la política pueda tomar eso y transformarlo en un proyecto político para más adelante. Por el momento yo a la política la veo, a la opositora, ¿no? Realmente la veo desorientada respecto de las propuestas en materia económica, estoy hablando. Así que en ese sentido yo creo que el gobierno hace abuso de la posición de poner que el problema está ahí, en la gobernabilidad, cuando en realidad el problema me parece que es más autoinfligido. Me parece que el gobierno está atravesando un proceso muy claro de errores no forzados en materia de gestión, y eso me parece que es lo que está pagando los mercados en estos días. Obviamente que el ruido político contamina, ¿no? Si el partido va mal y yo me voy equivocando en cancha... Perdón, y también contamina e impacta con respecto a las exigencias del fondo. Si no hay una postura de gobernabilidad, de acompañamiento... Sí, el fondo se ha equivocado siempre con Argentina, ¿no? Seamos claros. Sí. Y la tecnocracia del fondo, lamentablemente, mira las cosas por un prisma extravagante para un país como el nuestro. Con lo cual, yo creo que el fondo está obligado, como ha hecho siempre, a decir cosas correctas o políticamente correctas. Yo creo que ellos en el fondo no entienden a la Argentina, no la entendieron nunca, no la entendieron ni en este gobierno, ni con Alberto Fernández, ni con Macri, ni con Cristina, ni siquiera en los 90, ¿no? Donde se suponía que había más acuerdos. Así que de ese lado, obviamente que el problema es nuestro, ¿no? Porque es nuestro principal acreedor hoy, claro, todo en uno, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que dice la tecnocracia y el fondo, a mí me parece que no agregan nada de valor. Lamentablemente me parece que sí, políticamente el fondo tiene mucho para decir, pero no tiene el rol que tuvo, por ejemplo, en la salida de la crisis de Grecia, donde hubo una troika que lo apoyó y el fondo hizo el rol de la tecnocracia. Acá la tecnocracia del fondo es lateral, porque si el fondo actuaria, el cepo se tendría que haber desarticulado al inicio. Entonces eso muestra que el fondo no está diciendo todo lo que piensa o no circula en todo lo que realmente escriben, ¿no? Entonces, con lo cual yo, la verdad, personalmente, a esta altura de mi vida no les creo. Gracias por venir, ¿eh? Muy Muchas amable. gracias a ustedes. ¿Nos vamos al corte? Nos vamos al último corte y ya volvemos con la contratapa cultural a cargo de Dirte Ortiz.